Bueno, profesor, que bueno, esa clase, profesor, que dio la vez pasada de que un hombre y un tabaco, sí, porque fue la industria más grande, pero primero siéntese y preséntense cada uno para que vayan tomando apunte. Profesor, y queremos hacerle varias preguntas que no nos quedaron muy claras la vez pasada. Y entre esas preguntas, profesor, hay un chisme por ahí que lo van a operar, profesor. Sí, tienen que hacerme una operación en la parte pélvica. Y posiblemente sea tengo un pequeño tumor ahí, ya ha crecido bastante. Posiblemente a comienzo de enero o a finales de enero, pero puede ser, hay mucha posibilidad que sea una hernia. Así que de pronto las clases se suspendan un poco, pero no quería terminar antes. Sí, profesor, porque usted no tiene que decir que esa vaina del perro negro, padre. ¿Y por qué si no dicen que es un Dios bueno, padre? ¿Por qué usted va a decir que de los criminales y los asesinos ese Dios? Bueno, ya eso es un tema ya en teología. Y padre, también usted dijo, profesor, que ¿quién es ese dinero, profesor? No, sencillamente he dicho que no me confundan, en el sentido de que no me vayan a confundir como me confundieron en una peluquería, que llegué con una corbata a saludar a un amigo llamado Toño Angulo, y yo iba para una charla, una conferencia donde iba a un hospital siempre a hablarle sobre prevención de droga y esas cosas, y en una institución prestigiosa aquí en Barranquilla que me invitaban. Y yo llego y voy a saludar a Antonio, y yo nada más por ir con la corbata, como a mí me gusta usar corbata, porque tengo ciento y pico y he prestado algunas a pastores, otras se las he vendido, otros que vienen y que ahora en diciembre vienen a que préstame una y hazme el nudo y tal, y el total que las pierdo. Por lo tanto, voy con mi corbata caminando y voy a saludar a Antonio, y Toño estaba peluqueando a un tipo que estaba sentado, que le dicen Armando. Él es celador de carros en la noche ahí en la Olímpica. Y la mujer es evangélica, y él también se ha ido metiendo poco a poco en el cuento, y apenas me ven con la corbata. Lo primero que dice es que, oh hermano, dime la bendición, hermano. Yo iba a hablar con Toño, a decir a Toño que me prestara ahí 1.000 pesos, porque nada más tenía 1.000 pesos. Y me prestara a mí para cualquier, de pronto me iba y me venía en una moto que cobra 2.000 barras. Y total que enseguida sí me venaba por verme la cuarta, hermano, y verdad, prácticamente se quería arrodillar. Bendígame, padre, bendígame, madre, muy hija mía, saca la cartera ahí y dale la bendición al pastor, hermano, para que me bendiga. Y la mujer sacó y me dio un billete de 10.000 pesos. Y yo a Toño le iba a prestar 1.000 pesos. Entonces, así la gente crea una mentalidad de que no pueden una persona, por ejemplo, con una sotana. Parece una vez escribí El sotanudo y el sucio. ¿Se acuerdan que uno de los primeros videos y clases mías, cuando estuve en el Instituto Bíblico, y no pueden ver una persona con una corbata, pues ya te metiste a testigo, ya eres evangélico, ya te saliste del catolicismo? Entonces, no quiero confusiones en la materia que yo inventé, llamada literofilosofía, cuando tengo que hablar de psicología, de teología o de humanística o de ciencias sociales, como es el caso que tenemos para ver esta cuestión del diablo y el tabaco, que fue la primera vez, la primera clase pasada, acerca del tabaquismo, el tabaco, y que vimos un hombre vestido de caqui, ¿recuerdan? Sí, sí, profesor, porque usted no tiene que decir entonces quién era ese vestido de negro. Bueno, ahí vamos al de los ojos, al perro con los ojos rojos, y que pronto se cundió por toda la población de San Remo, de que el diablo existe, porque yo lo vi, que yo vi una cosa negra, un bulto negro que era un perro, y botaba candela por los ojos, y se cundió esa vaina por todas partes. Y ahí viene en ese pueblo de que sí, don Sotaniel Chase recibía a un hombre de caqui y a uno de negro, y que el de negro tenía que ser algún secretario de él, pero que en la misma hacienda había un perro grande allá entre los palos de la finca,
pequeña que había a la orilla del río y que ahí lo veían con los ojos echando candela mientras el diablo se fumaba su tremendo tabaco vestido de caqui con Don Winchi, en aquellas épocas de inicios del pueblo. Así todos los pueblos tienen un inicio y por eso tenemos que hablar de ese Dios de asesinos y criminales, y que después no hay una explicación cuando aparece un Dios amoroso, que le dan látigo, que por el perdón y que ama tanto a los criminales y a los asesinos. Pero sin embargo ya hay una contradicción ahí entre el Dios antiguo y el Dios que aparece en un momento dado en la historia del hombre. Pero ya los profetas lo habían dicho. Bueno, aquí no vamos a hablar de profetas, vamos a hablar de filosofía para poder entender a dos pueblos. A ese pueblo que actualmente están en guerra y en combate, y poder a entender la criminalística, lo criminal, lo sádico dentro de este contexto de tradiciones y cosas, y así poder ver por de dónde proviene ese nombre de Barranquilla y por qué un barrio chino. Bueno, profesor, parte por parte, profesor, sí, ¿por qué no lo confundan con...? No quiero que me confundan precisamente porque no estoy dando clases de teología, que es alabar a Dios aunque destroce el mundo a niños, ancianos, a mujeres, y sin embargo eso le llaman amor. Resulta que Barranquilla, según llega un hombre que tiene una hacienda y es el famoso señor Barros de la Guerra, y configuraba y empezaba en aquellos tiempos de 1629 a iniciar una hacienda llamada San Nicolás. Y esta hacienda, que una vez le dije que muchos creían que era un guajiro llamado Nicolás, pero sin embargo la hacienda se llamaba San Nicolás, la hacienda, y posiblemente Barros y de la Guerra era Nicolás. Por lo tanto, de las Barranquitas de Camacho, o Barrancas de San Nicolás, viene la que se conoció como la fundación, hasta allá se remonta probablemente la cuestión de Barranquilla, ya en 1629, que hay una fundación, pero que ya eso estaba ahí hace tiempo, y se cree que su primer dueño era un tal Nicolás. Por lo tanto, también en Barranquilla aparece un barrio llamado el barrio chino. Y el barrio chino, ahora que estamos en estos problemas aquí de franceses y cuestiones con la Guyana, tierra que siempre despoliada por conquistadores en la antigüedad. En la antigüedad hubieron muchos conquistadores. Israel fue un conquistador, no un libertador. Fue esclavo en la forma antigua de esclavismo, muy diferente a la de los españoles con los negros y los indios, porque España y Europa fueron conquistadores, asesinaban, mataban y se robaban las tierras. Hay un refrán que dice: de la calle vendrán y de nuestra casa nos sacarán. Todavía para poder nosotros estudiar a Israel, podíamos estudiar un pueblecito muy jovencito actualmente llamado Jordania, porque para estudiar los pueblos hay que irnos a las diferentes partes en que se divide la tierra. Sí, profesor, pero díganos algo de ese perro negro, profesor. Bueno, resulta que mientras el hombre de Caqui negociaba en San Remo y la gente veía al hombre extraño, y de la noche a la mañana ese tipo con multimillones, que se perdía el ganado y se perdía todo, se dice que tenía pacto con el diablo. Y ya en esa hacienda, en el patio de su finquita pequeña de unos cuantos hectáreas, veían entre los palos en la noche dos ojos botando candela, y decían que era un perro negro, pero era el hombre que llegó de negro con el de caqui, que seguramente era un lugarteniente, un secretario o algo así por el estilo. Venía siempre de negro, allá en la oscuridad. Cada vez que encendía el tabaco, de un lado y de otro, la gente de acá veía la candela, y como no lo veía y se veía, era un bulto en cuatro patas, porque para fumarse esa vaina se agachaban y quedan los tipos agachados, y muchas veces se ponen a cagar mientras fuman. Y entonces la gente decía que era un perro negro porque no se veía nada sino un bulto negro en cuatro allá, y
y los ojos botando candela, pero era cada vez que aspiraba y expiraba el tabaco, se veía el fulgor de la candela y como las luciérnagas que prendían y la gente y se cundió esa vaina y nace una leyenda de el diablo. Aparte en la noche se oían carruajes y entre eso la carroza fúnebre tirada por caballos en el pueblo cuando pasaba lejos, cerca y entre el medio, entre la casona grandota de este hombre que dicen que tenía pacto con el diablo, pero que podía ser ya un narcotraficante de la época, y la iglesia, y se escuchaban de noche, la gente se acostaba temprano por el miedo, y en la noche se echaban almohadas en los oídos para no escucharle el galopar, de los caballos relinchando en la madrugada, pero eran nomás los que llevaban los caballos fúnebres que alquilaban y que ya tenía contacto con esta cosa y la llevaban a las lanchas nocturnas que la desaparecían pronto hasta llegar a las Flores, y a las Flores en barcos o en pistas que habían cerca del pueblo, pero se escuchaban los carros ahí y de pronto ya al día siguiente amanecía todo quieto, pero en la noche siempre y el pueblo entró en pánico. Y así nacen tradiciones y nacen cuestiones, y en ese pueblo quedaron la ruina después que vienen otras economías de ese famoso hombre que tenía pacto con el diablo en San Remo, pero que para un filósofo no tiene nada de raro que hayan sido negocios sucios de la antigüedad. Y así sucedió un momento en que existe un antiguo mapa con una franja de Fenicia, Canaán, franja de Gaza, y en el norte Sión. Y Sión ahí nace el Líbano, y tiene mucha relación con el primer imperio asirio y sirio antiguo, y se le conoció esto como Palestina. Por eso es que cuando vamos a ver la historia de un Israel y de Jordán, profesor, pero con mucho respeto, usted porque dice que el Dios, sí, porque yo en una gran prédica de una gran pastorísimo, habían hombres y mujeres y estaban predicando diciendo que, por ejemplo, qué pesar, qué pesar. Y para ver el gran amor de ese Dios nuestro, ese gran dolor que sintió el sádico Garavito, qué dolor tan grande, inmenso de ese hombre que ha matado a tantos niños y violado. No entienden las enfermedades. Y ese dolor que él sentiría con tantos niños muertos, pero ese Dios maravilloso se compadece de él y le ama. Ahí los niños que mató, no los amaba. Y así por el estilo hay tantas cosas y prédicas asquerosas que no entendemos esta cuestión, tantas masacres, muertes y un Dios. En cambio, la Santa Madre Naturaleza sí cumple ese verbo dar. Yo doy, tú das, él da, él dio. Ella te da todo, hasta la tumba y la tierra para que vuelvas a ella cuando mueres. Y sin embargo la destruimos, la quemamos, somos el putas. Por lo tanto, un litro filósofo mira todo. Y ahí está el perro negro. Y bueno, profesor, ¿y entonces qué dice del barrio chino? Bueno, sencillamente el barrio chino es un barrio que nació en Barranquilla. Debido a tantas prostitutas francesas y mujeres del interior del país que venían a Barranquilla, ante la miseria de una Colombia, ante la miseria de una plata anterior donde 90 centavos colombianos equivalían a $1 americano hoy en día. Entonces no es ni inflación, ni el deterioro, ni nada de un presidente que llega en estos momentos, llegó hace poquito y se desvalorizó la moneda colombiana. 90 centavos colombianos era lo que valía $1. Y así nació el barrio chino. Y de ahí se deriva su nombre de estos grandes inmigrantes de la China que vinieron a Colombia a trabajar en el agro. Pero cuando ellos vinieron bajo el auspicio de un general llamado Rafael Reyes, en vez de dedicarse a la agricultura, también empezaron a abrir restaurantes, lavanderías y tiendas, y los menos que hacían eran criar hortalizas. Vivían en el sector que la gente llamaron así por nacionalidad y por la nacionalidad de ellos que llegaron ahí y se llamaron los chinos, y por eso colocaron el barrio chino.
en donde se desarrolló un fenómeno de carácter sociológico. Este carácter sociológico, quizás único en América, se habla aquí sobre algunas porcentaje grande de prostitutas de Francia. Había pobreza y miseria en esa Francia, por eso es que llegan a otros países y llegan y pila que aquí hay esto y vamos a ir, y como eran conquistadores, igual que Israel, conquistador llegó, ya existía Jericó, todas esas cuestiones, la antigua y que fueron dominados por el imperio asirio. Lo mismo que el monte Sinaí pertenece a Egipto y que ahora está cerca a Jordania, y por eso estudiaremos a Jordania y a Israel juntos. Este Israel no era ningún Israel, era un hombre que tenía otro nombre y le colocaron Israel, según Dios. Por lo tanto, ese Dios que dice en su palabra, al pobre quítale hasta lo que no tiene y dáselo a los ricos, no es un Dios justo ni equitativo. Pero sin embargo está lleno de amor cuando ya lo unen con alguien que muere en una cruz. Está lleno de amor por los criminales, porque sí ama a Adolfo Hitler. ¿Cuánto habrá sufrido Adolfo Hitler por las matazones y campos de concentraciones? ¿Cuánto habrá sufrido? Decía el predicador que la Biblia dice. Por el sádico Garavito que mató más de 300 niños violados y asesinados. Que Dios raro. En cambio, al niño que no sabe ni qué es pecado, como que lo odiaba, porque amaba más al sádico Garavito y a Adolfo Hitler y a toda esta cantidad de conquistadores que asesinan y matan para robarse el petróleo de otro país. Y por eso tendríamos que estudiar que una cosa es la América del Norte, otra cosa es la América septentrional. La América del Norte nada más está compuesto por Canadá, Estados Unidos, y ahora meten a México. Y América Central y América del Sur, porque aquellas tierras eran una sola. América del Sur estaba Brasil, Venezuela, metiendo los pedazos de Guyana. Entonces, antes que llegaran los conquistadores, de la calle vendrán y de tu casa te echarán. Y así sucedió con la Guayana y así sucedió con Israel y Palestina, porque ya existía Canaán, Fenicia, la Franja de Gaza y Sión, que viene siendo hoy el Líbano o algo así, y que fueron cerca al río Jordán, que es un río de unas aguas que suministran a Jordán y a Jordania, de ahí viene el nombre, un escaso regadeo de agua en todo el Medio Oriente. Este río, que sobre él hay un control, que es el control sobre el río Jordán, tiene como límite natural a Jordania e Israel, y se convirtió en un tema crítico en la conversación de paz entre ambos países. Jordania prácticamente es un país relativamente pobre, necesita especialmente una cantidad mayor de agua para irrigar sus tierras y producir cultivo. Por lo tanto, es una población de unos habitantes que no se asientan más que en unas millas. Es de un idioma oficial árabe y su población es de 4.450.000 y pico más o menos, y está sobre unas 34.444 millas, que equivalen en matemática más o menos a 89.210 kilómetros. De tal manera que también Israel, que tiene el monte Sinaí, un brazo llamado Qatar, o Agaba, algo así por el estilo, es el Golfo angosto que está en la parte nororiental del Mar Rojo, que pertenece a Egipto. Entre la península, ahí estaba cerquita el Sinaí, el monte Sinaí, que eso es de Egipto, entre la península de Sinaí y Arabia Saudita. Tiene este Golfo de Agaba una longitud de 160 kilómetros, más o menos 90 y pico de millas, y un ancho de 27 kilómetros, más o menos equivalen a 17 millas. En su cabecera se encuentra el puerto jordano de Agaba. Este breve estrecho costero es la única salida al mar que posee Jordania. Es además muy popular entre los distintos veraneantes. Por lo tanto, así tenemos una idea
de esta Jordania, donde se encuentran una ciudad de piedra hecha con las piedras y entre piedras de la montaña llamada Petra. Es espectacular esta ciudad rosa de Petra, tallada en esta roca del desierto por unos hombres llamados nabateos en el siglo IV antes de que existiera Jesucristo. Estos son las ruinas históricas más famosas de Jordania. Aparte de una cantidad de edificios esculpidos en la roca, están el Ramech, el desierto, y los Timales Reals, y los cuales se accede a través de antiguas y angostos senderos que serpentean entre los barrancos. Y así podemos ver también que entonces Israel, que habla también, y hay entre los israelitas, entre su población, musulmanes. ¿Cómo va a ser posible, profesor? Claro, el judaísmo de ellos, si usted analiza bien, investiga bien, verá que no todos son judaístas. El judaísmo es un 82%, aunque toda esta religión proviene del judaísmo. Musulmanes tienen un 14%, hay 14% de musulmanes en Israel. Y cristianos apenas hay un 2%, y estos cristianos, estos 2% son los que se creen en otras partes del mundo los dueños de la verdad, porque aquí dice que Dios ama a Adolfo Hitler, ama a el sádico y asesino Garavito, porque quién sabe qué dolor sintió, pero Dios le ama tanto que dio su vida por él, porque el Padre lo mandó para que sintiera ese pesar por los grandes asesinos y criminales, y entonces Israel también se siente con la misma, y los demás también que matan con la misma bendición, pero al pobre quítale lo que tiene y dáselo a los ricos. Y entonces los buenos, no, que él no vino a buscar bueno, vino a buscar buen malo. Qué vaina tan jodida. Por eso no quiero que me confunda con un inteligente hombre de América Latina llamado el Padre Linero, quien es autor de unos libros que me han gustado tanto, más que El hombre está vivo. El man está vivo, que es hombre, el hombre. El man está vivo, y una cantidad de libros de psicoteología que ayudan a la pareja, y que el Padre Linero es un gran escritor, aparte de un gran sacerdote. Y por eso cada hombre brilla con luz propia, como Virgilio el poeta, que brilló con luz propia en el cielo romano. Así el profesor Robinson tiene que brillar con luz propia al analizar la historia y analizar las cosas con realidad, y amar la naturaleza, que es la verdadera diosa o Dios, y la materia, que de ahí por ella proviene todo. Después lo invisible lo busca más allá, quién sabe cuándo lo irás a encontrar. Por lo tanto, la cuestión está en que Israel tiene una capital que se llama Jerusalén, y ya vimos que su superficie apenas son 7.992 millas, algo así como 20.700 kilómetros. Por lo tanto, su población hace un año eran 5.400.000, mientras Jordania tiene 4.453.000. Por lo tanto, sus idiomas son el hebreo y el árabe. Ojo, Israel domina el árabe, hebreos y árabe. Y así vimos sus religiones, donde los cristianos son apenas 2%, pero se creen los dueños de la Biblia sin haberle hecho, y sin un Sinaí que no pertenece a ningún Israel, ni un Jordán que tampoco nunca perteneció a ningún Israel, sino que eran esas antiguas tierras cuando dominó a Siria-Palestina, y que esas antiguas tierras, como un historiador israelita te dice la cosa de otra manera. Dice, no, que el Estado de Israel de 1948 es otra cosa, y de allá para acá viene otra forma de política. Pero en la antigüedad todo eran nómadas, y existían los conquistadores, y por eso se habla de la helenización, porque Alejandro Magno fue un conquistador, se habla de estas cuestiones. Ellos también entraron al mundo de los conquistadores, porque era lógico que un pueblo quisiera sentarse y buscar agua, como era el famoso río Jordán, donde se vieron muchas disputas y guerras para estar cerca del agua, como hacía Jordania.
le sirve esas aguas para su regadío porque su industria, su negocio, su sobrevivencia depende del agua porque él irriga con ella sus tierras y producen sus cultivos. Por lo tanto, hay un gobierno también democrático y multipartidista. Su moneda se llama el shekel y en la antigüedad hubieron muchas monedas allá que circularon. Tiene una tasa de alfabetismo en adultos de un 95%, o sea que sí conocen un 95% el alfabeto. Expectativa de vida, llegan a 76 años, no, pero o sea que todos tienen que morir porque Adán murió a los 100 y pico de años y Dios le dijo a Moisés que nada más duraría 80 años, y entonces todos los hombres tienen de la tierra que durar 80 años porque la Biblia lo dice. Entonces mucha gente no entiende este libro. Por lo tanto, hay personas por médico, 350 personas para un médico. O sea, con todo su desarrollo actual tecnológico, político, económico, de dominio, que puede quitar presidente, como en la antigüedad la Iglesia Católica quitaba reyes y ponía reyes, y por eso vimos que el rey Guillermo de Alemania y el de Inglaterra y tienen problemas con el Papa y van y se la arrodillan que le devuelva su corona. Bueno, Israel hoy en día con el capitalismo ha llegado a un poder que tiene presión sobre presidentes y sobre otros no, y a los que no tiene ese poder contra ellos le llaman diablo. Por lo tanto, esa persona, aunque la Biblia diga que el hombre duraría 80 años, pues lo digo a Moisés, ahí perdone, yo tengo una tía que murió el otro día de 105 años. Metiera puro ajo, y ajo y tabaco y calilla y toda vaina. Por lo tanto, televisores 260 por cada 1000 personas, y podemos entonces ver que aparece en Israel que no es más que una larga y delgada faja hoy en día, después allá cerca al mar Mediterráneo, pero que se va ampliando, pero que al que llegar tuvo que llegar y destruir otras ciudades. En la antigüedad, pues en aquellas épocas en que todavía un dios andaba para allá y para aquella, hasta que un dios le dice que le promete una tierra y tal, y tiene que sacrificar un hijo porque a él le gusta el sacrificio. Ya los sacrificios de pavo y de gato y esa no le gusta, es un sacrificio humano. Faja de tierra delgada que se extiende Israel a lo largo de la costa este del mar Mediterráneo. Su paisaje es variado con fértiles valles secos, desiertos, montañas, lagos y ríos. Posee una amplia gama de industria y un moderno sistema agrícola. El Estado de Israel apenas fue creado en 1948, que es donde nace ahí el famoso moderno sionismo, que muchos afirman que está relacionado con la masonería también, para que fuera la patria de los judíos de todo el mundo. Y entonces el dinero hace ver que las personas que la tienen son finas y su cultura fina y los demás no. Y así sucede en cuanto a geografía, porque realmente en la antigüedad los corronchos eran los que vivían en el interior del país, y los que vivían a orillas de los mares y las costas eran las personas más finas y civilizadas, porque por ahí penetraba, por el medio de los mares donde había agua, penetraban las civilizaciones. Tenemos Egipto y todas esas cuestiones. Anteriormente el país se llamaba Palestina. Ojo, anteriormente en la antigüedad el país se llamaba Palestina. Gran parte de la población árabe palestina fue forzada a abandonar Israel, a vivir como refugiados en Jordania y en el Líbano. Por eso estábamos hablando de Jordania. Esto tiene bastante para hablar sobre Jordania. Investiguen todo lo que puedan. Yo les seguía hablando sobre el crecimiento de la población de Jordania, los campos de refugiados. Cuando Israel fue creado en 1948, decenas de miles de palestinos fueron forzados a huir de sus hogares y a vivir como refugiados en Jordania y en otras naciones árabes. Y esto de allá acá han pasado más de 50 años y aún continúan allí. Solamente en Jordania hay 1.8 millones de refugiados palestinos. Muchos de ellos han nacido y se han criado en los campos de refugiados y de refugio para sobrevivir. El campo de refugio que se aprecia y el más situado está cerca de Amán.
Entonces no vayan a creer que es lo que nos dice un historiador ahora moderno de Israel o un medio de comunicación de derecha que viven del crimen, del narcotráfico, de la prostitución, de toda la degeneración de las sociedades, del robo, el saqueo, y que crean el famoso capitalismo moderno, y que mucha gente dice que son las bendiciones de Dios el tener dinero. Pero los seres humanos no valen nada, solamente para sacrificio de un Dios sediento de sangre, y que después aparece otro que dice que por amor les perdona a los criminales más grandes como Adolfo Hitler, Garavito, los narcos, los paracos, etcétera, etcétera. Y lo bueno que se jodan. Lo bueno, quítale, si es pobre, quítale hasta el calzoncillo y véndeselo a este miau. Su paisaje es variado con fértiles valles de esta antigua Palestina de Israel. Gran parte de la población árabe palestina fue forzada a abandonar Israel a vivir como refugiados en Jordania y en el Líbano. Ese Líbano que está allá cerca de lo que era el norte, que se conoció como Sion, Tiro, Jopé, Franja de Gaza. Allá estaba excepción, lo que significa Líbano, Labán, que proviene de Labán, leche de cabra. Y desde entonces esto ha originado un conflicto entre estos pueblos que se mantiene, que a veces muchos medios de comunicación, tirando más a la cuestión de la adoración del Dios capital, no importa que sea que el diablo lo haga fumando tabaco con el viejo Chavich y con un perro negro que también se está trabando allá en el monte, en la oscuridad, y que la gente creía que era el diablo, que le salen candela por los ojos, pero no era más que el tabaco cada vez que lo prendía y lo apagaba. Continuamos en la próxima porque esto da para muchas clases, pero yo también tengo necesidad de descansar y tengo necesidad de no gastar energía sin ninguna remuneración de nadie. Continuaremos en la próxima. Y que se acabe el mundo. Suelte Corea y suelte Rusia y China para ver si sale un ave volando que echa agüita o soplito y defiende nada más a su pueblo.